Separador trifásico. Presentación de los componentes principales. El separador trifásico ofrece una experiencia interactiva de medición y control para desarrollar competencias en el proceso de separación del petróleo crudo. Permite a futuros operarios, técnicos de instrumentación e ingenieros desarrollar las habilidades necesarias para efectuar correctamente las tareas de instalación, operación, reparación de fallas y mantenimiento. El sistema didáctico es una versión a pequeña escala de un separador trifásico horizontal real, que muestra los aspectos básicos de la separación de petróleo. Para simular el petróleo crudo, se usa agua y aceite mineral y aire como medio gaseoso. Los experimentos se llevan a cabo con dispositivos industriales de instrumentación inteligente y componentes de control para proporcionar una experiencia de primera mano con el protocolo de comunicación HART y las tecnologías de Rockwell Automation y Endres & Hauser. La zona de entrada es donde se crea la emulsión. El primer paso del proceso de separación se produce en la placa de desviación. La emulsión desciende y fluye bajo la placa. Después atraviesa las placas coalescentes. La capa de emulsión es bastante gruesa al principio y su espesor va disminuyendo conforme avanza el proceso de separación. Los componentes de la emulsión acaban separándose por completo. A causa de la gravedad, el agua permanecerá bajo el aceite y se drenará del separador, mientras que el aceite rebosará a la otra sección tras pasar por una placa de rebose. El controlador neumático accionará la válvula y se medirá el caudal. Los estudiantes interactúan con el sistema mediante una interfase hombre-máquina de adquisición de datos y gestión de alarmas. El sistema se monitorea mediante el sistema de control distribuido PlantPACS. En la interfase hombre-máquina se visualizan los instrumentos y se pueden monitorear los caudales de salida del aire, el agua, el gas y la temperatura. Es posible introducir fallas y también cambiar el modo de funcionamiento de automático a manual y las unidades de medida del sistema métrico al imperial. La interfase hombre-máquina también puede mostrar un diagrama de tuberías e instrumentación del sistema. En el diagrama de tuberías e instrumentación se visualizan e identifican los instrumentos, como los medidores de caudal del agua, el aceite y el gas, así como los medidores de nivel de aceite y agua. También es posible la gestión de alarmas. El PLC, alojado en la unidad de monitorización, monitorea los procesos e instrumentos y envía la información a la HMI. Todos los instrumentos se pueden conectar a la unidad de monitoreo de una manera fácil y rápida. Dos reguladores de presión suministran aire al sistema. El de la izquierda alimenta el separador y el segundo alimenta los dos controladores de nivel. Este controlador de nivel controla el nivel de aceite. El segundo controlador sirve para controlar el nivel de la interfase de aceite y agua. El nivel de la interfase de aceite y agua se puede ajustar mediante los tornillos de montaje correspondiente. Estas dos válvulas pequeñas se pueden usar para introducir fallas en los controladores. Hay más válvulas ocultas por todo el sistema para introducir varias fallas con el propósito de evaluar las habilidades de reparación de fallas de los estudiantes. El gas sale del separador a través de este tubo. El caudal se mide con una placa de orificio utilizando la presión diferencial de las tomas de presión. Posteriormente, el gas atravesará un regulador de contrapresión. Este dispositivo mantiene una presión constante en el separador. Para garantizar que la presión no exceda los límites, la válvula de seguridad también controla la presión del interior del separador para una mayor seguridad. Debajo del separador hay 3 horquillas vibratorias que detectan si los niveles de aceite y agua en el separador son bajos. Las horquillas vibratorias envían señales a su respectiva caja de conexión. Las cajas de conexión están equipadas con interruptores de fallas para provocar un mal funcionamiento de las horquillas. El sistema incluye 2 bombas centrífugas equipadas con 3 motores trifásicos. Una de ellas bombea agua del depósito de agua y la otra bombea aceite del tanque de aceite. Las bombas se controlan mediante la unidad de control de bombas. 2 variadores de frecuencia Allen-Bradley permiten modificar los caudales y la presión. La unidad también cuenta con un pulsador de parada de emergencia, luces indicadoras de funcionamiento y un interruptor principal. Los estudiantes encienden las bombas mediante los teclados de la unidad de control, y es importante que al hacerlo indiquen la frecuencia. Las bombas envían agua y aceite a 3 rotámetros, uno de agua, uno de aceite y otro de gas. Los rotámetros permiten a los estudiantes controlar la proporción de agua, aceite y gas de la mezcla que simula el petróleo crudo. El agua, el aceite y el aire se envían a través de este tubo. Es posible enviar la mezcla a la zona de entrada del separador tal y como está. También es posible desviar la mezcla al mezclador en línea girando estas manillas para mezclar los fluidos.
El separador de acrílico transparente y las tuberías de PVC transparentes permiten observar los flujos y los componentes internos durante el funcionamiento. Incluye elementos típicos de un separador trifásico como una placa de desviación, una placa deflectora perforada, placas coalescentes, una placa de contención y un extractor de niebla. Aquí podemos observar el nivel de aceite y agua. El aceite rebosa a este lado del separador. El agua sale desde el fondo del separador. El gas se dirige a esta parte superior del separador para ser expulsado. El extractor de niebla que se encuentra en esta zona filtrará toda gota de aceite o de agua que quede. Esta horquilla vibratoria detecta si el nivel de aceite es demasiado alto. El manómetro indica la presión en el separador. También hay un punto de medición de presión conectado a un transmisor. El transmisor de nivel por radar multiparámetro permite medir los niveles de aceite y agua en el separador. El disco de ruptura es un dispositivo de alivio de presión que protege el sistema de la sobrepresión. Como se ha mencionado anteriormente, las señales de los niveles de aceite y agua se envían mediante este cable a este transmisor para poder leer los niveles. Este tubo envía información sobre la presión del separador a este transmisor que muestra el valor correcto. El otro transmisor es un transmisor diferencial que medirá el caudal del gas según la medición en el orificio de la placa posterior. Todos los transmisores están equipados con una caja de conexión, que incluye un interruptor para introducir fallas. Los estudiantes también pueden aprender a configurar los transmisores manualmente por medio de estas teclas y estos menús. Este transmisor opcional muestra la temperatura y está conectado mediante un cable o un termoelemento situado bajo el separador. El agua se drena por el fondo del separador. Un caudalímetro de turbina mide el caudal de salida. El aceite que rebose en la parte derecha del separador también se debe de drenar. El flujo de salida de aceite también lo mide un caudalímetro de turbina. El caudalímetro de turbina para el agua se puede sustituir por un caudalímetro magnético opcional. Para el aceite se puede reemplazar por un caudalímetro tipo Coriolis. Las válvulas de control neumático, accionadas por los controles de nivel situados en la caja negra de la parte trasera del separador, controlan los caudales de salida de agua y aceite. Para controlar el caudal de salida de forma manual, también es posible desviar las válvulas de control neumático por medio de válvulas de derivación. Para obtener más información sobre este sistema didáctico de Festo Didactic, no duden en visitar nuestro sitio web.